Resulta todo lo contrario que quería Chile, porque el 6 de mayo se vota y se crea la Fuerza Interamericana de la Paz con 14 votos a favor y 5 en contra y una abstención. Dentro de estos 5 votos en contra estuvo Chile. Otra parte del problema: la materialización de una política exterior de Chile discrepante de la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana en el 65, analizándola dentro del contexto internacional de la Guerra Fría, intentando dilucidar cómo un Estado pequeño, débil, periférico y con poco peso geopolítico tenía la capacidad de oponerse ante los intereses de otro que dominaba uno de los polos en pugna del contexto mundial. Este hecho no está investigado a fondo, está solamente escuetamente tratado. El profesor Fermandois lo trata en 2 hojas en su libro Chile, Mundo y el Fin del Mundo. Tampoco está analizado desde la perspectiva de las relaciones internacionales, siendo que Chile tuvo mucho que ver en esto, como después vamos a ver, y fue un punto de inflexión del sistema interamericano. Ahora, esta investigación está hecha básicamente en base a documentación desclasificada, que nos va dando las piezas del puzzle que nos faltaban. O sea, la Guerra Fría se viene escribiendo hace bastante tiempo, pero esta documentación viene a llenar lo que nos faltaba. Y también el problema es que para Estados Unidos el apoyo de Chile no era solamente un voto más o un voto menos. Hay un libro de Leonard Gross que se llama Our Best Last Hope, y que es básicamente por qué para Estados Unidos Chile era tan importante en este periodo, y era porque había una tercera vía de contención al comunismo, y que era la contención freísta, que se llama en algunos momentos, y que yo lo trato así también en esta investigación. La aproximación al problema es multidimensional. Hay uno internacional de la Guerra Fría, latinoamericano, hay otro dominicano, y hay uno desde el punto de vista de Estados Unidos. Y desde el punto de vista de Chile, desde su política exterior, desde la embajada de Chile en Washington, que estaba Radomiro Tomic, de embajador, desde la visión de la delegación de Chile en la OEA, que estaba Alejandro Mañé, que en paz descanse, y su segundo secretario, el profesor de esta universidad también, Mario Artaza, la delegación del debate interno que hubo en Chile, y la figura de Efraín Montalva como líder latinoamericano. La hipótesis de esta investigación es que la política exterior de Chile se mantuvo inalterable en el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados, con respecto a la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en abril de 65, siguiendo el estilo político de Efraín Montalva, a pesar del contexto mundial de la Guerra Fría y del debate político-social generado en Chile. Voy a mostrar los objetivos. El general, analizar los elementos estructurales de la posición exterior de Chile frente a esta intervención y a la posterior conformación de la FIP. Los objetivos específicos: analizar los principios de la política exterior de Chile en este periodo, describir la posición de la política exterior de Chile durante la Guerra Fría, porque hay otros episodios también que también se opuso a Estados Unidos. Posteriormente, distinguir las críticas de Eduardo Frei Montalva al sistema interamericano desde que él estaba en el Congreso, que venía criticando este sistema, y aparte, luego que se produce la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana, escribe un artículo en el Foreign Affairs el año 67 que dice The Alliance That Lost Its Way, la alianza que perdió el rumbo, en directa crítica a la Alianza para el Progreso. Luego, determinar los elementos centrales de la posición de Frei frente a la ideología comunista, analizándolo como una contención freísta. Concluir en qué medida la figura de Frei Montalva como líder latinoamericano influyó en la política exterior de Chile. Determinar en qué medida la intervención de Estados Unidos se vio influenciada por los mismos dominicanos, producto de una investigación que yo ya realicé en el marco del curso de la Guerra Fría en el doctorado, que la profesora Lenova fue la profesora. Se ve en la correspondencia, en los telegramas, en la documentación desclasificada, que ambas partes en cierta forma buscaron el apoyo de Estados Unidos. Luego, contrastar los antecedentes y posturas previas a la condena de Estados Unidos previas a la condena a la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana en la formación de la FIP, y determinar qué generó la posición chilena ante la intervención estadounidense en la República Dominicana y la formación de la FIP. Aquí tengo un documento que dice que sale la postura oficial que Chile entregó en la OEA, en que condena la intervención de Estados Unidos en República Dominicana. Sin embargo, este está citado en el libro del profesor Fermandois. Sin embargo, lo que faltó fue el último párrafo que dice, lo envía el ministro de Relaciones Exteriores a el representante de Chile en la OEA, que era Alejandro Mañé, y el ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés.
Y le dice, ruego a UCIA considerar este último párrafo como nuevas instrucciones. ¿Por qué? Porque Chile tuvo una posición, una actitud titubeante. Desde el primer momento dijo que sí iba a apoyar la intervención. Luego que sí la iba a apoyar, si de inmediato se ponía bajo el mando de la OEA. Luego que la apoyaba y que iba a enviar carabineros. Entonces, producto de todo ese tráfico telegráfico, al final le dice, estas son nuevas instrucciones y esta es la posición oficial del gobierno de Chile. O sea, la condenó, no estuvo de acuerdo, pero se vio en una encrucijada bastante difícil. Luego, reconstruir el debate político-social interno generado en Chile, reflejado en los medios de prensa, determinar los actores no estatales que se vieron involucrados en la relación internacional, y que estuvo el FRAP, la CUT, la democracia cristiana. O sea, hubo un debate fuerte acá. Hubo marchas de los estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo del siglo. Aquí tenemos un ejemplo del Clarín. Y aquí era un contraste fuerte del Mercurio. Y la tercera. Entonces también en la investigación se pretende reconstruir el debate político interno que se generó acá en Chile. Identificar las presiones ejercidas por Estados Unidos con la finalidad de lograr el apoyo y el voto favorable. Identificar la repercusión en el efecto inmediato sufrido por Chile al adoptar esta posición antagónica. Cabe señalar que la invasión fue de Estados Unidos, cuyo comandante fue el almirante Cruz Palmer. Pero luego, al conformarse la Fuerza Interamericana de la Paz, se le entrega el mando al general Hugo Panasco, al BIN, que era del ejército de Brasil, pero en realidad en el libro de Palmer él dice: yo siempre tuve el mando y mi misión asignada era rescatar las vidas de los ciudadanos norteamericanos, pero la misión implícita, que es un término militar, era evitar otra Cuba. Y aquí tenemos cómo. ¿Por qué yo digo que Chile era más que un voto a favor? Porque este es el informe que envía Radomiro Tomic, que era el embajador de Chile en Washington, que dice: mientras se estaba votando en la OEA, yo tenía a Dean Rusk, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, que tenía problemas en Vietnam y muchos otros, pero estaba en la embajada de Chile presionando para que Radomiro Tomic llamara a Alejandro Mañé para que votara a favor. O sea, Chile era más que un voto más. Luego le ofrece Radomiro Tomic y le dice que si es que la fuerza interamericana se conforma, digamos, si es que la fuerza interamericana va hacia Estados Unidos o se conforma producto de una petición de República Dominicana, Chile participaría en la fuerza multinacional. Y aquí ya viene Dean Rusk y le dice que si es que no votan a favor, va a ser muy difícil para Estados Unidos obtener las aprobaciones necesarias del Congreso para el programa de asistencia a Chile. Típico. ¿Y qué es lo que pasaba en la embajada de Chile en República Dominicana? Resulta que la madre y la hermana de Francisco Camaño, del coronel Camaño, se asilaron en la embajada. ¿Qué produjo esto? Que el embajador Carlos Super no pudo ir al aeropuerto a buscar a los diputados Osorio y Cande Martori, que llevaban medicina. Le requisaron las medicinas y lo echaron de República Dominicana. Entonces le dio explicaciones el ministro de Relaciones Exteriores. Y aquí después esto se trató en el Congreso y para su tranquilidad le dice Gabriel Valdés a Carlos Super, que era el embajador, que se puso porque él no había podido ir a buscarlos al aeropuerto. Luego, ¿por qué yo digo que estamos súper conectados en esto? Porque el coronel Camaño, cuando tuvo una reunión con la comisión de la OEA, exigió la presencia del representante chileno. O sea, ahí ya vamos viendo más conexiones que no se sabían hasta el momento. Y lo otro es la represalia que sufrió el embajador de Chile en República Dominicana por parte de las tropas brasileñas. Invadieron, o sea, allanaron la embajada, izaron la bandera de Brasil y no lo dejaron pasar a su embajada. Luego, los últimos dos objetivos específicos es describir la labor realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la tenía a cargo Manuel Bianchi, que es diplomático chileno, otra conexión más. Y después, ya pensando más en el futuro, concluir las posibles futuras líneas de investigación que se abren a partir de los antecedentes puestos en la tesis. ¿Por qué? República Dominicana tuvo una guerra civil, etc. Y hoy realmente
Cuando uno habla con los dominicanos no se siente esa división. Entonces nos queda a nosotros como chilenos qué podemos hacer para eso, para poder dar un salto grande hacia el frente y no seguir enfrascados en cosas del pasado. Aquí tengo la fuente, mucha documentación, la prensa, los archivos desclasificados, el National Security Archive, las librerías de los presidentes, entrevistas como el profesor Artaza, como al embajador Pablo Mariñas, que ya hablamos, Gabriel Valdés, Alejandro Mañé, que paz descansen, los escritos, libros de diferentes de los diferentes actores. Aquí en la última línea está el senador Fulbright, que escribió The Arrogance of Power, la arrogancia del poder, criticando también esta intervención de Estados Unidos. Y la conclusión es que aunque el conflicto dominicano haya obedecido a pugnas domésticas y que su desenlace fuera la intervención de otras naciones en su asunto interno, se puede afirmar que esta crisis fue más que un asunto entre dos estados. Por el contrario, fue un punto de inflexión en el sistema interamericano que con el desarrollo de los acontecimientos fue adquiriendo ribetes multilaterales en el cual Chile tuvo un papel preponderante. Ahora, lo que le interesa a Catalina. No, me interesa todo. Primero, la inquietud investigadora, ¿cómo llegué yo a este tema? Yo, cuando postulé al doctorado, yo trabajaba en el Centro de Operaciones de Paz de Chile. Postulé con un proyecto, pero absolutamente distinto. Luego tomé el curso lectivo de Guerra Fría en América Latina, una historia en documento. Y traté de asociar algo de operaciones de paz con esto. Y llegué a averiguar cuál había sido la primera operación de paz de las Naciones Unidas en América Latina, y había sido en República Dominicana. ¿Después de qué? De que había estado la FIP. ¿Después de qué había estado la FIP? Después de la intervención de Estados Unidos en República Dominicana. Y me fui dando cuenta, me fui apasionando de que Chile tenía mucho que ver con esto y que era muy interesante trabajar con la documentación desclasificada y que era un conocimiento totalmente nuevo. Fui forzado por la profesora Unianova a exponer en un congreso y después me recomendó que esa debía ser mi tesis, digamos, abarcando mucho más. Y yo le hice caso porque soy muy obediente y soy militar, así que... Y después le pedí que fuera mi profesora de guía, así que salí ganando. Ahora, aceptó. Ahora, ¿cuáles han sido los mayores desafíos? Es hacer un paréntesis, un epogé, digamos, como lo decía Husserl, y abstraerme de mi formación militar, en primer lugar, abstraerme de mis convicciones de carácter político, a pesar que uno como militar era político, yo tengo mis pensamientos propios también. Abstraerme de lo que yo opino de ese periodo y poder lograr la tan ansiada imparcialidad, objetividad del investigador. Y lo otro es no apasionarme y tratar de abarcar mucho. Y de las trabas, en primer lugar, la falta de tiempo. Encontrar información inexistente, poder reunir tanta información dispersa. En segundo momento, analizar el documento, pero analizar el documento en de dónde está escrito, en lo que se llama la subjetividad de la fuente primaria. O sea, ustedes leen a Anatolín Dobrynin y gracias a él no hubo una tercera guerra mundial. Casi. O a George Kennan, en sus memorias, digamos. O Gabriel Valdés, que no toca esto en lo más mínimo. Ahora se explican un poco los vacíos de este tema en las investigaciones en Chile. Uno, porque estaba más interesante lo que pasaba en Vietnam. Frey hizo su viaje a Europa y fue el asesinato del teniente Merino en Laguna del Desierto. Entonces, por eso se puede explicar. Así que tratamos de llenar ese vacío con esta investigación. Gracias. Antes de continuar con las últimas tres, una más de historia y dos de literatura, les voy a comentar que después de eso el embajador Pablo Mariñas va a hacer un cierre de lo que se ha comentado acá, entendiendo que son temas súper diversos, pero él es intelectual destacadísimo, así que yo sé que va a ser capaz de hacer Y vamos a pasar a un vino de honor después. Les ruego a los tesistas o doctor ya que puedan quedarse por si alguno de ustedes tiene interés en preguntarle algo más sobre los temas, etcétera. Pero vamos a hacerlo en ese espacio como más informal para no alargar demasiado este formato, ¿ya? Entonces Gustavo Ramírez
nos va a hablar de Chamoisseau y Glissant, problemas y desafíos de los intelectuales caribeños de la segunda mitad del siglo XX. Gustavo en la escalera, porque nos habíamos escrito por mail, pero nos conocimos acá y me dijo, ¿tú eres Gustavo? Sí, yo soy Gustavo de los caribeñistas de la Chile. Así que ya ahí hay una declaración total de su perfil, pero además, nada, es del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, está haciendo su magíster ahí. Y le damos paso a esa intervención. Gracias, buenas tardes, agradezco la invitación. Ha sido tremendamente interesante escuchar como estas distintas perspectivas, ¿no? Yo vengo de la literatura y de los estudios culturales. A ver, mi tesis está todavía en proceso de escritura, ¿no? en esa toma que hay que hacerle a este animal a veces hostil que es la tesis. Así que a mí me interesa y que creo que es más enriquecedor para esta mesa hablarles un poco de la embajada casi que me asignaron de este grupo caribeñista que hemos conformado, que se remonta al 2008 y parten no en la Universidad de Chile, sino en la Universidad Alberto Hurtado. Ahí la profesora Lucía Stecher, que lamentablemente no pudo venir hoy, es quien empieza a congregar un grupo de estudiantes en torno a los estudios caribeños. El 2009, a pesar de la incipiencia, ¿no? El 2008 empieza a conformarse recién el grupo, el 2009 ya alcanzamos a hacer la primera actividad que se mantiene hasta el día de hoy, que son las jornadas caribeñistas. ¿Ya? Así que ha sido un grupo que ya lleva un poco más de un lustro, pero ha logrado varias cosas, de las que les voy a comentar brevemente estos logros. Hemos tenido dentro del grupo, siempre, desde un comienzo, comenzó con un interés interdisciplinar, ¿no? El Caribe justamente es un lugar que se piensa desde la interdisciplina, los grandes autores son interdisciplinarios. Integrantes de este grupo de caribeñistas han sacado tesis de Stuart Hall, ¿no? Elsa Maxwell, una de las compañeras que ya está en Estados Unidos en estudiar, hizo una tesis muy interesante sobre Stuart Hall. María José Jackson, que en este momento está haciendo una tesis sobre Fanon y Mariátegui, ¿no? En un cruce que estamos haciendo entre pensamiento caribeño y pensamiento indigenista, muy interesante. Tenemos una socióloga, Elena Oliva, que ya tiene una tesis, que hizo una tesis sobre Fausto Reinaga, ¿no? Nuevamente pensamiento indigenista, y Franz Fanon. Thomas Roth de la USACH también estuvo ahí con nosotros y está trabajando sobre Nancy Morejón. Enrique Antileo, un estudiante que destaca por estudios sobre el pensamiento mapuche, también está haciendo interesantes conexiones con los pensadores caribeños, ¿ya? Y Camila Soto trabaja en el Caribe anglófono, John Lamming, Jean Cariou. Entonces hay diversas personas ahí estudiando todos estos cruces riquísimos que tiene el pensamiento caribeño. Respecto a las jornadas caribeñistas que le había comentado, que empiezan en 2009 con unas jornadas que están dedicadas a Aimé Césaire, desde donde salió un libro que traigo acá, donde interviene también un profesor. Acá está un libro que salió ahí desde las jornadas caribeñistas. Hay otro que ya desde las cuartas. Gracias. Por supuesto. Está enfrente en este momento un libro sobre Franz Fanon, que también sale de ahí desde este pensamiento que se articula en las jornadas caribeñistas. En el 2010 hicimos la segunda jornada caribeñista, que se titularon La Española, el punto cero del nuevo mundo, historia, cultura y política de Haití y de República Dominicana. Luego el 2011, Pensar América Latina desde el Caribe, y ahora el 2012, el pensamiento anticolonial en América Latina y el Caribe, y a fin de año tenemos las quintas jornadas caribeñistas. ¿Ya? Destacar ahí en las jornadas que hemos recibido la visita de importantes intelectuales. Este año de hecho se está gestionando la visita de Silvio Torres Sayán, ¿no? Un importante dominicano que está pasando desde la diáspora, y de Esteban Picón, intelectual boliviano, ¿no? Nuevamente en esta
perdón, ahí historizando esta conformación del grupo caribeñista. Luego viene una segunda parte, que es cuando llegamos a la Chile, ¿no? Y que ahora ya tiene que ver con el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, en que Lucía Stecher, ¿no? La profesora que yo les digo que de alguna forma cohesionó el grupo, se junta con Claudia Zapata, ¿no? Que es una importante historiadora indígena. Y desde ahí ya las jornadas caribeñistas tienen esta visión de comenzar a comprender estos dos espacios, ¿no? Espacio epistemológico además, ¿no? Estos cruces interesantes entre el pensamiento caribeño y el pensamiento indígena, indigenista, que nosotros hemos dado por llamar pensamiento anticolonialista, ¿no? Un poco para distanciarnos de los postcolonialismos. Bueno, pero eso está elaborándose ahí. Como les decía, hemos tenido como importantes visitas en esta jornada a Jan Casimir, historiador haitiano, a Elzubieta, el apellido Lobdowska, no sé si lo pronuncio bien, que vino a presentar un libro sobre la relación de la cultura cubana con la haitiana, ¿no? Liliana Rodríguez ha venido también a la jornada. Así que más o menos eso es lo que hemos estado trabajando en estos 5 años. Lamentablemente todos mis compañeros están en este momento de viaje, recopilando información para sus respectivas tesis, así que no necesitaba como comentarle eso. Mi tesis está en proceso. Me parece más importante la labor que hemos hecho como colectivo, ¿no? en este afán por conformar este grupo caribeñista de pensamiento caribeño. Les cuento brevemente lo que yo he avanzado en mi tesis. Yo en pregrado ya con Lucía también había trabajado en la Universidad Alberto Hurtado a dos escritores de la diáspora caribeña en Estados Unidos, que eran Edwin Danticat de Haití y Junot Díaz de República Dominicana, ¿no? Que el segundo latinoamericano en ganar el Pulitzer, ¿no? Estos libros que había analizado eran Cosecha de Huesos de Danticat y La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, con la que ganó el Pulitzer, ¿no? Me interesaba cómo se estaba conformando esta literatura en la diáspora, que estaba muy pendiente de reescribir la historia insular, ¿no? Ambos retoman, por ejemplo, el episodio de 1937, la masacre de haitianos perpetrada por Trujillo, ¿no? La reescriben ahí. Ellos son además amigos, ellos han escrito textos conjuntos cuando pasa algún episodio de xenofobia, por ejemplo, en Santo Domingo con respecto a los haitianos. Muy interesante lo que se está dando ahí. Por otro lado, hay un giro, ¿no? Hay un giro a la novela dictatorial, que es la novela El dictador latinoamericano. La fiesta del chivo. La fiesta del chivo, ustedes. Sí, entre otras. Creo que hay un intertexto importante con la fiesta del chivo, ¿no? Sí. Dejar de ver esa imagen tanto seductora, ese paneo cercano que hace justamente Vargas Llosa, y empezar a entender la dictadura en términos más sociales. Ambas retoman de alguna forma las novelas familiares, ¿no? La novela familiar, y hacen algo, creo que es muy interesante. Yo hablé hace poco en una visita de Jorge Fornet, director de Casa de las Américas, y que sobre todo la novela Junot Díaz puede leerse como un giro, una superación de esa literatura marcadamente neoliberal de la generación Macondo, ¿no? De alguna forma Junot Díaz se reapropia de ciertos códigos del boom y los reinterpreta. Es un giro muy interesante con cosas de cultura pop y todo. Bueno, y en este momento traté de meterme un poco en el Caribe francófono, ¿no? Aimé Césaire y Fanon para mí fueron lecturas iluminadoras. Entonces empecé a averiguar, ¿no?, qué pasaba después de ellos, ¿no? Con el caso de Edouard Glissant y de Patrick Chomasson, ¿no? Un novelista genial que escribió Texaco, que lamentablemente no está en ninguna editorial acá, pero yo de hecho tengo una fotocopia, pero es una novela
Y me interesaba hacer estos cruces, ¿no? Hay una riqueza que encuentro yo en el pensamiento caribeño, en la literatura caribeña, de la que han dado cuenta un poco los expositores, ¿no? Esta sensación de que todo pasó, o en algún momento pasó antes, se insinuó desde el descubrimiento, ¿no? Entre comillas, gigante. Este cruce de historia, literatura, esta suerte de hipóstasis entre historia, literatura y filosofía, ¿no? Aimé Césaire, como es difícil catalogarlo, ¿no? Es un poeta, pero es un escritor, ensayista político excelente. Los discursos sobre el colonialismo son una cosa estética y políticamente impresionante. Y Edward Glissant, de alguna forma, es quien retoma toda esta tradición y rearma un pensamiento antillano, ¿no? Como llega de alguna forma a trascender un poco la negritud, ¿no? La fijación con el África, necesaria, siempre lo dice por ahí, necesaria, pero que con el pensamiento creolé, ¿no? Le da una vuelta mágica. Entonces, yo ya terminé una primera parte de la tesis en que intento de alguna forma sistematizar algunas cosas que creo que son inherentes a algo que podríamos llamar como un pensamiento antillano, donde aparece, ¿no? Esta preferencia por el ensayo, el cruce entre historia y literatura, ¿no? La esclavitud siempre muy marcada en el imaginario de los discursos, y de alguna forma un materialismo geográfico que estaba tratando de conceptualizar, ¿no? Que trata de hacer algo con el materialismo histórico, pero de alguna forma enraizarlo en los espacios geográficos, ¿no? Esas cosas que hace Fanon con el psicoanálisis, ¿no? Como, ya, está bien la interpretación de los sueños, pero en este sueño este hombre sí está viendo armas. Esas armas no son falos, ¿no? Esta es una arma de el francés, ¿no? Que está en Argelia, ¿no? Ocupando. Entonces, finalmente, en el proceso en que voy ahora en la tesis, que se trataba de Glissant y Chomassó, me di cuenta que para poder abordarlos de forma consistente tenía que surcar ahí un diacronismo, ¿no? Hacia el pensamiento antillano, para ver cuáles eran las rupturas y las continuidades que seguían estos dos autores, ¿no? Glissant, que es como está indicado por ahí como el sucesor de Césaire, ¿no? Es de alguna forma el que piensa, ¿no? Cómo poder hacer esta identidad antillana, y Chomassó, que es como un escritor que es de alguna forma epígono de él, hace esta novela Texaco, y una de las hipótesis es que ahí hay una fricción, ¿no? Glissant, que está más cerca de las corrientes postestructurales, postmodernas, de alguna forma no le gusta tanto como articula la novela Texaco Chomassó, que todavía tiene un resabio aún más anticolonial, ¿no? Más político, un sesgo político más marcado, que recuerda más a R. James, ¿no? Como los jacobinos negros. Yo estoy tratando de hacer un puente ahí entre esa primera avanzada de pensadores antillanos y esta segunda de Patrick Chomassó y Glissant. Eso a grandes rasgos. Yo todavía estoy ahí boxeando para poder sacar ahí algo. Lo esperamos entonces donde esté Glissant. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer Violeta y tú vas a hacer. ¿Sí? Entonces, Violeta está en el mismo magíster de Gustavo, el magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Ella nos va a hablar de la representación del afrocaribeño en dos novelas de República Dominicana, una del siglo XIX y otra del año 2006. Sí, del 2004. 2004. Entonces, bueno, Violeta Picard estudió licenciatura en Lengua y Literatura en la Universidad Alberto Hurtado. Voy a ir directo entonces a lo que están haciendo hoy día, trabajando en temas de identidad nacional en Chile y también haciendo un archivo, contribuyendo a realizar un archivo digital sobre los expresos políticos de la dictadura chilena que pasaron por el Estadio Nacional cuando este fue campo de concentración, y ahora está en términos académicos trabajando en la tesis de la que nos va a hablar ahora. Bueno, buenas tardes.
yo voy a partir contando más o menos por qué me metí en esto del Caribe. Bueno, nosotros con Gustavo venimos de la misma universidad, generaciones distintas, pero nos topamos varias veces y terminamos juntos en este magíster en estudios latinoamericanos. Gustavo ha sido más perseverante de una línea, yo he buceado por distintos espacios, entonces partí un poco con literatura fundacional y literatura fundacional chilena, y en eso trabajé mi tesis de pregrado. Y me interesa por sobre todo las identidades nacionales y cómo estas se van conformando. Entonces partí con esto en la tesis de pregrado y luego empecé a mirar para otros lugares dentro de Latinoamérica y me encontré con, a raíz de un curso que tomé con la profesora Ineke Paz, me encontré con República Dominicana. Y entonces me llamó profundamente la atención que en la novela fundacional de República Dominicana, que es El Enriquillo, la que es considerada como novela fundacional, que es de Manuel Jesús Galván, no aparezca la presencia del afrocaribeño. O sea, la identidad nacional se conforma en base a mezcla de elementos taínos indígenas y elementos españoles. Y además esta figura del Enriquillo, que es un personaje histórico que parte con Bartolomé de las Casas, es un indígena que se rebela contra los españoles, pero es formado dentro de este espacio español y católico. Entonces, claro, eso me llamó bastante la atención y con Ineke empezamos a buscar distintos elementos como para poder trabajar eso. Me llama la atención República Dominicana porque encuentro que está medio botado dentro de los estudios caribeños en Chile. Es poco lo que se toma y no debería ser tan difícil porque es el mismo idioma. Y esta novela la estoy contrastando con otra de Alana Lockwood, que es una escritora que escribe en este momento. Esta novela se editó en el 2006, se llama Embarazada a la Nada. Se hicieron entregas electrónicas de esta novela y ella me comentó que ahora en el mes de octubre se va a editar esta novela, se va a publicar. Esta novela cuenta la historia de dos hermanas, una que vive en París y otra que vive en República Dominicana. La de París se suicida y la de República Dominicana decide dejar de comer para dejarse morir también. Entonces hay una tercera mujer que es prima de estas dos hermanas que va hasta República Dominicana a ver a esta prima que se está muriendo y empiezan a rastrear ciertos elementos para conformarse como familia a partir de algunos rastros que estaban en Haití. Entonces, lo que me llama la atención es que, ¿por qué tengo estas dos novelas? Porque en una el afro-caribeño no aparece, en la otra aparece como un elemento común y necesario para formarse. Y además me llama la atención estas dos naciones que comparten una misma isla y que al parecer uno se define más blanco y los negros están en el otro lado. Entonces, eso, estoy recién partiendo con esto, dándole un par de vueltas. Y bueno, está centrada en la figura del afrocaribeño. Eso. Le falta un poco para salir del horno también. Sí, para la próxima mesa. Entonces, bueno, la última, muchas gracias. Mientras tanto voy a contarles que Renata Pontes de Queiroz es brasileña, reside en Chile, es graduada en Comunicación Social de la Universidad Católica de Pernambuco, en Brasil, estudió el magíster en Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Durante los años que vivió en Buenos Aires, trabajó para diversas instituciones, como dando clases de portugués para extranjeros. También participó en algunos proyectos de traducción literaria español-portugués, portugués-español, y actualmente es estudiante del doctorado en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que también es parte fundacional y fundamental de la cátedra Fondo. Y nos va a hablar de motivos de son, reinvención y disonancia como procedimiento estético, un acercamiento del poemario de Nicolás Guillén a las musicalizaciones de Amadeo Roldán. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, primero voy a empezar diciendo que es muchísimo lo que tengo, así que ojalá pueda
cómo pasar rápidamente, aunque sea por los temas. Este título, ya para empezar, creo que representa el inicio de la tesis, un primer acercamiento que ahora se encuentra en otro estado, que es como un proyecto de literatura comparada ahora, y está incluyendo Brasil, ¿no? Bueno, por eso ahí está el cuadro del modernismo brasileño, después voy a hablar de eso, pero solo al final. Ya podemos pasar. Bueno, hay una cita larguísima de Julio Ramos, que es mi director de tesis, que habla de fetiche de ritmo, ¿sí? Que creo que es lo que representa más o menos el conocimiento muy superficial que tenemos en términos de Latinoamérica, o menos yo como brasileña también, acerca del Caribe. O sea, hay una idea que está basada en una serie de estereotipos y una construcción. Yo creo que la gente que me precedió habló un poco, ese tema de la representación que se crea, ¿no?, de lo que es el caribeño, o sea, el paisaje, el tema del tropical y todo eso. Bueno, como se trata de una tesis de comparación también entre literatura y música, me parecía que esta cita representaba bien esa idea previa de lo caribeño que tenemos. El fetiche del ritmo invierte al desprecio que, al menos desde Platón, la filosofía occidental expresó contra las culturas llamadas primitivas. A la complejidad del ritmo, en tanto herencia afrocaribeña, se le opone habitualmente al desarrollo de la melodía blanca. El ritmo es dominante en la música popular, bailable, mientras que la melodía domina en las funciones más reflexivas de la música llamada culta. No cabe duda que el ritmo y la melodía son categorías que escriben y describen los ejes o patrones de la estructuración musical. Si bien la práctica es inseparable de esas funciones metadiscursivas, la música revela operaciones muy complejas y reductibles a la fórmula binaria. Entonces, para empezar, yo creo que también como este dualismo, esa concepción previa que tiene que ver con determinados a priori que ayudan a estereotipar también el Caribe, no ayuda mucho. Tenemos que complexificar nuestra visión, ¿no?, de estas culturas. Bueno, podemos pasar. Entonces, lo primero es apoyarme un poco en los estudios antropológicos. Una línea que pretende romper con la idea de que hay una homogeneidad en la herencia africana, ¿no? Entonces, esa idea previa se basa en dos, del modelo más dominante de la antropología, propone que hay esa homogeneidad, ¿no?, de la herencia africana, y que la mayoría de los africanos de una referida colonia provino de una tribu o un grupo cultural particular. Entonces, hay una tendencia de decir, ¿no?, en Brasil, como predominó determinada etnia, en Cuba tal. Entonces, estos dos antropólogos proponen romper con ese modelo en función del principio de una heterogeneidad, o sea, partiendo de la idea de que la cultura la conformación cultural está ligada a las instituciones que las articulan. Entonces, lo que pasaría es que estos africanos que vinieron en situación de esclavitud conformarían la cultura ya en contacto con el territorio americano, o más bien empezarían un proceso de traslado, determinadas relaciones se empezarían a crear ahí, y se conformaría ya una nueva cultura basada en nuevos principios, que no es tampoco la del pasado africano, ¿no? Entonces, básicamente, esa idea de que hay una dinámica y proceso de conformación cultural, y que también esa herencia africana se transforma en este nuevo territorio y cumple una función social. Eso pasa, por ejemplo, con la lengua, ¿no? Sabemos que
más allá de las lenguas imperialistas que se hablan en las islas caribeñas, también hay los dialectos y muchos de estos dialectos surgieron a partir de un gesto de resistencia también. Entonces se hablaba otro idioma que no entendía el blanco y se hablaba también a partir de, o sea, se conformaba una realidad propia en función de este deseo de resistencia. Bueno, después está el tópico, ¿podemos pasar? Sí, plantación. Es un trabajo más reciente de un cubano, ¿no? Antonio Benítez Rojo, que se llama La isla que se repite. Rescata justamente la posición de Mintz, uno de estos antropólogos, de que la plantación sería el principal elemento, o sea, el fenómeno de mayor importancia para estudiar el Caribe. O sea, ya no existiría una caribeñidad previa, cultural, ¿sí? Sino que tendríamos que estudiar el Caribe como un área social. O sea, Mintz propone estudiar el Caribe como un área social a partir del fenómeno de la plantación. Entonces, el Caribe estaría conformado por las sociedades que son afectadas por este fenómeno, por este tipo de sistema económico, sea de la caña, del café, ¿sí? De los diversos productos que se cultivaron en el área caribeña. Bueno, y también, podemos pasar porque es poco tiempo, no, antes, sí, perdón. Bueno, ahí hay un punto interesante que es que la relación con la cultura del otro genera lo que se llama el supersincretismo. Entonces, hay diversos aspectos de la cultura cubana, ¿no? Como la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona del país. Ella como concentra la referencia a dos entidades afros y a Nossa Señora. Entonces, pasaría con la comida también, pasa con la música, con la danza, que son expresiones de este supersincretismo cultural. Y bueno, este supersincretismo también surge como una necesidad, como un deseo de alcanzar un estado de no violencia, sea racial, social o cultural. Entonces también como viene en esta misma línea de la función social, ¿no? Que tiene estas interacciones que se dan en el ámbito de la cultura. Bueno, pasamos ahora sí. Bueno, aquí es como rescatando un poco la iniciativa que nació, o sea, nace en siglo XX ya, una iniciativa de literatura comparada para pensar América Latina y Caribe en relación, para romper con el eurocentrismo, ¿no? Del comparatismo en literatura y también para superar el estudio de las literaturas nacionales. Entonces me parece muy importante rescatar así la idea de cómo surgió la literatura comparada. Bueno, yo creo que no es necesario decir que el Caribe por sí solo, por el fenómeno de la plantación y todo eso, exige también un estudio comparado, ¿no? Y por último, yo estudio un periodo del vanguardismo, que también necesariamente implica, ¿no? Pensar la relación, implicaría pensar la relación del Caribe con Europa, los movimientos de Europa y de los otros países de América Latina. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Es que ya esto... ¿Ya terminó? Se ha roto toda la ¿Ya estructura. terminó? No, termino unos 5 minutos y le damos paso al embajador. Buenísimo. Bueno, entonces, sobre el vanguardismo, bueno, también hay algunas proposiciones teóricas, ¿no? Acerca del vanguardismo. Este crítico muy importante, ¿no? Estudioso de las vanguardias, Noé Strick de Argentina, propone repensar esa idea de que la postura innovadora es el elemento definidor de las vanguardias, ¿sí? Porque se comprueba que en varios momentos históricos hubo como antecedentes de postura rupturista en la literatura.
como en la poesía de Lautréamont. Entonces él propone que esta postura innovadora sea leída como elemento y no condición de producción, ¿sí? Y que se reemplace el adjetivo o el sustantivo vanguardia por el adjetivo vanguardismo, que se extendería a toda experiencia tendiente a alterar determinados códigos. ¿Por qué eso es importante para mí? Porque llega a una definición de vanguardia que podría ser como dicha como relación entre restos de tradición y elementos provistos por la modernidad social. O sea, porque los objetos de estudio que yo trabajo van a comprobar eso, que Nicolas Guillen no es solamente un vanguardista, él está como también como aplicando en su poesía el resto de la tradición de la poesía española, ¿sí? Entonces, me parece importante esa definición de Trick, y también quería rescatar una definición de Alfredo Bossi, pueden pasar, ¿sí? De que, bueno, cuando él está hablando de toda esa discusión sobre las vanguardias latinoamericanas, lo primero que dice es que nuestras vanguardias tuvieron demasiada imitación y demasiada de originalidad. Y bueno, va a hablar de toda esa discusión de cómo todos dicen, bueno, las vanguardias latinoamericanas tiene eso y eso de la vanguardia europea y tiene eso de la vanguardia de su propio país o latinoamericana. Le va a decir que es como muy superficial tratar, o sea, simplemente está hablando de esa ambigüedad del vanguardismo latinoamericano, y va a decir que por más que respetemos, para entender esas posiciones distintas que a veces están incluso dentro de un propio movimiento, nosotros tenemos que, aunque respetando y pensando los modelos diferentes, respetando las diferencias y pensando los modelos diferentes, no podemos eludir la realidad del amplio proceso social en que se generan nuestras vanguardias. Y ahí también va a decir que las diferencias entre los movimientos solo pueden ser entendidas cuando se aclara, o sea, solo puede ser pensada desde la condición colonial también, ¿sí? Y bueno, y ahí sí vamos a proyecto en sí, o sea, ahora sí llegamos a la tesis que propone pensar literatura, la relación entre literatura y música. Nos basamos así en esta idea de la melopoética que apunta a dos orientaciones, que una es la técnica o formalista y la otra cultural, ¿no? O sea, tenemos así el privilegio de contar con muchos estudios latinoamericanos, cubanos, brasileños acerca de la literatura, la música, como los estudios de Alejo Carpentier, Fernando Ortiz, ¿sí? Bueno, hay dos músicos y musicólogos cubanos también, como Leo Brauer y Leonardo Acosta. En Brasil, bueno, Mário de Andrade también manifiesta un interés muy grande por la relación entre poesía y música. De hecho, sus primeras experimentaciones en modernismo brasileño son también en ese sentido, ¿no? Proponiendo reemplazar la idea de melodía por la de la armonía, también muy influenciado por, o sea, el proceso de espontaneidad, de una mezcla entre el surgimiento de imágenes mentales del surrealismo o del psicoanálisis de la época, junto con el creacionismo de Huidobro, cuando propone que el poeta, o sea, afirma el papel, o sea, la importancia del poeta como creador, ¿no? El papel activo. Entonces hay mucho más afinidades. Bueno, Mário de Andrade también fue un gran investigador de la música. Tiene un texto muy importante que se llama Ensayo sobre la música brasileña, que yo empecé a traducir también, y bueno, ahí fue como que
realmente el proceso fui descubriendo mi caribeñedad, porque como brasileña no pensaba en mi sentido de Caribe, por así decirlo. Son libros más o menos contemporáneos, ¿sí? Yo quiero trabajar con un poemario de Mário de Andrade, se llama Paulicea Desvairada, que es de 1922. Y también pensar en Villa-Lobos como un músico y también muy comprometido con el tema del folclore y modernista también, ¿sí? Y pensar estas relaciones en el proceso justamente de conformación de la identidad nacional. Entonces yo creo que es muy importante lo que fue dicho acá al principio, o sea, pensar América Latina. Desde América Latina nosotros tenemos, podemos pasar eso. Nosotros tenemos hoy material así teórico, conceptos con que podemos operar, y creo que es muy rico y como muy interesante que empecemos a pensarnos desde nuestra propia creación en términos también teórico y conceptual. Y ahí hay como una cita de Ortiz sobre ritmo que, o sea, lo relaciona todo a, ¿no?, el funcionamiento, vamos, nuestros gestos, ¿no? Y para sacar un poco esa idea de que solo los caribeños, o sea, funcionamos con el ritmo del tambor y eso se opone a la música, en verdad, como creo que es mucho más profunda la cosa. Bueno, perdón, ya se la... No, sí está bien. Le damos las gracias a todos y le pedimos al embajador que pueda cerrar esto de alguna manera. Bueno, vamos a darle el espacio. Sí, no. Si me gusta una llave, cierro. Sí. Yo la estaba escuchando con mucha atención, pero sobre todo tratando de buscar el hilo conductor. El hilo conductor, que además creo que ninguno se lo propuso porque cada uno viene de perspectivas, con intereses, con motivaciones distintas.